Hola a todos y todas, somos Laura y María y esto es Hablando en Mal Esto. Hola, y hoy hemos pensado hablar de las diferencias entre la educación infantil y la educación primaria. O, mejor dicho, las diferencias que no debería haber entre educación infantil y educación primaria. Porque hemos visto, trabajando en los dos niveles o en las dos etapas, cómo a veces se esperan determinadas cosas de los niños o de los procesos para los que en realidad no están listos. ¿Verdad, María? A mí me llama mucho la atención que da la sensación de que empiezan primero de primaria y ya son mayores. Sí, sí, A la ver, frase. Es que ya son mayores. eso es, a ver si son más mayores, igual que cuando están en primero, o sea, cuando tienen 3 años, son más pequeños que cuando tienen 4. Evidentemente, van avanzando en etapas, pero se pide un cambio, no siempre, porque ahora cada vez hay más gente consciente de esto. Entonces, no siempre se pide un cambio tan radical, pero durante muchísimos años han pasado de tener una libertad de juego y de movimiento brutal en infantil a estar sentado prácticamente todo el tiempo en una silla y no te menees. O sea, ni Y es siquiera te hablo ya de equipos, sino que hay muchísimas personas que los ponen cada uno en su mesa y ya está. Y escucha lo que te digo y empieza a rellenar el libro que nunca antes has tenido y un montón de cosas pues que, bueno, pues que no tendrían por qué ser así, no es necesario para y nada. es que yo he oído muchas veces a bastantes profesores y profesoras de primero decir: "No, es que el primer trimestre es enseñarles a estar quietos. Ese es el objetivo". Y el problema ya no es que los niños no sean mayores o no sean tan mayores, solo han pasado los 2 meses de verano, o sea, ya está. El problema es que, los niños aprenden a través del movimiento y a través del juego. Enseñarles a no moverse es apagar ese aprendizaje, yo creo. Eso es, y a través de tocar todo. Mm, sí, eso es como cuando vas a un museo y te ponen a tocar. Pues parece que todo lo aprendemos más, ¿no? Si pasa por nuestras manos y si de repente todo eso se lo eliminas, Claro, pues yo no veo la manera que va a llegar el aprendizaje claro. a ese cerebro. Y luego que es que hay niños muy pequeños que pasan a primero de primaria. Mi hijo, por ejemplo, que es de diciembre, pues tú me dirás, Claro, pasa a primaria el año que viene y el pobre, bueno, el pobre está aterrado, está aterrado. Y eso que, bueno, en el cole en el que van ellos, pues no es esa diferencia, la verdad, que no lo es. Pero bueno, pues ya de por sí les da miedo el cambio, ¿no? Pues porque llevan 3 años con la misma profe, en el caso de mi hijo es mujer, y de repente todo ese cambio, si encima los tienes así, mm. no va a funcionar. Y que ahí entra un problema muy grande que es que hemos hablado en otros programas, el que los niños estén quietos mirando hacia tu cara no quiere decir que estén asimilando nada de lo que dices. De hecho, no hay forma de que lo descubras así. Lo puedes descubrir cuando están haciendo cosas, cuando están moviéndose, cuando están haciendo, puedes ver si están entendiendo lo que están haciendo o no y puedes intervenir. Pero yo creo que también entra ahí esa diferencia entre infantil y primaria de em, pensar que en primaria lo que tienes que hacer es dar la lección, darla. Y si tú ya la has dado, ya tienes tu conciencia tranquila. Y no debería ser así. La conciencia tranquila cuando los niños han aprendido lo que necesitan aprender, no cuando tú se lo has contado. Y es en plan, yo lo he contado. No, eso no debería ser así. Lo mismo que no lo es en infantil. Ninguna maestra de infantil en 5 años siquiera, final de curso de 5 años, dice: "Ah, yo ya les he contado que esto es una H, si no lo han aprendido, no, no Allá se ellos, dice". ¿no? Claro, pero es que yo eso lo oigo Eso mucho en es. primaria. Yo esto ya lo he contado y no lo han aprendido. Claro, es que uno, las cosas no se aprenden normalmente a la primera. Los aprendizajes reales necesitan repetición, necesitan experimentación, necesitan movimiento, necesitan aplicación y durante muchos, o sea, tienes que aplicar muchas veces en muchos contextos distintos para poder realmente afianzar ese aprendizaje. Parece que eso en infantil se sabe, pero en primaria a veces no, En todavía primaria a en veces muchos se casos no. olvida. Mm. Y sobre todo, a ver, yo creo que en el primer ciclo, ¿no? De primaria, primero y segundo, sí que se va concienciando muchísimo más la gente, ¿no? Y se empiezan a introducir materiales que normalmente se usan en infantil, se introducen en las aulas de primero y segundo de primaria.
En muchos sitios se quitan los libros en ese ciclo. No se tira tanto de copiar, copiar, copiar en un cuaderno, ¿no? Y ya los libros, en el caso de que haya libros, vienen adaptados, ¿no? Para que no sea tanto un escribir de repente, porque realmente hay niños que ni siquiera saben escribir. Pero, ¿qué pasa en tercero de primaria? Tercero de primaria, ya a nivel curricular, hay un salto muy importante a nivel de contenidos. Entonces, en España, en casi todos los coles, por lo menos en La Rioja, en tercero de primaria entras en el programa de libros de gratuidad. Entonces, de esa manera es maravilloso, ¿no? Pues porque uno, el profesor o profesora se quita la lacra de tengo que acabar el libro porque lo han pagado, porque no, nadie lo paga, ¿vale? O sea, son libros que la consejería te cede, pasan de unos alumnos a otros. Y dos, que se empieza a introducir un cuaderno que por un lado es bueno, porque bueno, pues empiezan ellos a tomar sus notas, pero por otro lado es un gran drama. Y eso es así. En todos los sitios, en tercero ya tienen un cuaderno. Eso es algo que, a ver, que a mí no me parece mal, que me parece positivo, pero sin eliminar todo aquello positivo que se ha introducido en el primer ciclo, como hablaba yo, por ejemplo, de los materiales a utilizar, ¿no? Que parece que las construcciones o la plastilina o yo qué sé, no lo sé, todo lo que sea manipulativo es exclusivo de infantil o ahora ya un poco de primer ciclo y luego ya en tercero, hasta luego todo. Ya, y es que parece como que ese nivel o cambio que había antes de infantil a primaria, ahora ha pasado, me estás diciendo, de segundo a tercero, ¿no? Ahora Eso ya estamos es. en tercero, ya ni materiales, ni movimiento, ni... Claro, y no se puede eliminar las cosas así radicalmente. Los niños siguen siendo niños, afortunadamente siguen siendo niños, siguen teniendo interés por moverse. Entonces, utiliza ese interés que tienen a tu favor, o a su favor, vamos, para su aprendizaje. Y que no hace falta que los tengas todo el día jugando, pero mira, por ejemplo, la maestra de mi hija en Science, bueno, mi hija y mi hijo dan es colegio bilingüe y parte de las asignaturas son en inglés. Y hace una cosa que a mi hija le encanta y es con lo que más se le quedan los aprendizajes puramente memorísticos y es que le llama running dictation, ¿vale? Entonces es como, en vez de hacer un dictado normal, divide el dictado en frases que las esconde por la clase. Entonces los niños y las niñas las tienen que encontrar y luego las tienen que ordenar para que tengan un sentido, entonces las copian en el cuaderno, se las leen los unos a los otros y eso se lo aprenden súper bien. Y es eso, es meter el movimiento, es lo que acabas de decir tú. Claro, meter ese movimiento. Lo de las running dictation sí que lo había visto yo y además funciona incluso sin copiar, copiar. O sea, un niño le lee una cosa y el otro niño corre y lo escribe. Y es Eso capaz de es, sí, sí. acordarse, sí, sí, y de escribirlo bastante bien además. Y están emocionados y escriben, eh, casi sin darse cuenta, escriben textos bastante largos. O en globos. Muchas veces, mi compi lo hace mucho, les pone globos con palabras dentro, los tienen que explotar y leerles a los demás la palabra que, No, eso es muy buena que idea. estaba dentro del globo. ¿Sabes? Que dices, los globos son de pequeños. No, ella lo hace con los de sexto, ¿sabes? Y les encanta, o sea, y es maravilloso, o sea, que quiero decir que es eso, que hay que empezar a, a derribar un poquito pues ese muro, ¿no? De la utilización de unos materiales que de pequeños con los mayores, creo yo. Se pueden utilizar para muchas cosas. Y otras cosas que también a veces se diferencia entre infantil y primaria, por ejemplo, es la regulación emocional. En infantil se hace corregulación, está la maestra o el maestro siempre ahí ayudando al niño, poniéndose con él o con ella, em, y resulta que llegan a primaria y ya son mayores, ya tienen que ser autónomos. Y entonces se espera de ellos que sean capaces de autorregularse, se espera de ellos que ya... Básicamente, ya no tanto que autorregularse, sino que tragarse sus sentimientos, tengo la sensación, que a veces se hace un poco eso. El es mayor significa ya no me tiene que dar problemas a mí con sus emociones cuando son así tan fuertes. Y al final lo que estás haciendo es apagar a ese niño o esa niña. Que eso es lo que da lugar luego a que como adultos nos tengamos que tragar muchas veces el cómo nos encontramos, eh, en vez de decirlo abiertamente, mira, pues hoy no me encuentro bien y lo siento mucho si pues no estoy al 100% hoy, ¿no? Pues que No, eso no también que, está bien no que decirlo. tengamos,
no que tengamos, sino que ya no sabemos, no hemos aprendido a decirlo. Entonces, al final se miente mucho sobre cuando necesitas algo, en vez de decir, no, mira, es que hoy no me encuentro con ganas de hacer esto, o no me siento, ¿sabes? Necesito tiempo para mí, o lo que sea, lo que se hace es mentir. No, es que estoy malo, es que me ha pasado esto otro, es que... Y no debería ser así, pero claro, si no se aprende desde edades tempranas, y eso es un aprendizaje largo, eso no acaba en primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, es algo de por vida, que debería acompañarse todo el tiempo. No porque tengas niños más mayores, la parte emocional, la parte personal, fuera. Pero ni en primaria ni en secundaria, porque ese es otro problema. En secundaria ya ni te digo cómo se olvida eso. Claro, es lo que iba a decir, que además, si nos olvidamos de trabajar esta parte emocional en primaria, ¿qué va a pasar, no? Cuando pasan a la secundaria, que cada vez, o sea, que ahora pasan muchísimo antes que cuando nos tocó a nosotros, ¿no? Pues ahora pasan con 12 años o con 11, depende de cuando los cumplan, al instituto, que son todavía niños y niñas absolutos, y empiezan a relacionarse con adolescentes que no es que no sepan regular sus emociones, es que es imposible que las regulen, pues por la etapa hormonal en la que están viviendo. Ahí ya sí que es, pues bueno, ahí es cuando empieza todo el fracaso escolar, que viene un poco derivado, pues de todo esto, yo creo, ¿no? Sí, De que no sabemos acompañar muchas veces, y digo sabemos porque a mí también me pasa a veces que pierdes la perspectiva, ¿no? Y empiezas a exigir un poco más, pues porque quieres que aprendan esto y lo otro, y de repente te tienes que parar y decir, a ver, María, que son pequeños, que, por favor, vamos a volver un poquito para atrás y vamos a sacar esto, vamos a parar, ¿no? Para que hablen o no lo sé, ¿sabes? Darles un poquito, pues eso, un acompañamiento a todo, a sus necesidades. y ya no que son pequeños, sino que son personas, que al final estamos Eso trabajando es. con personas que necesitan ayuda a nivel personal tanto como académico. Y eso es algo que igual antes no existía y se ha ido introduciendo poco a poco. Quizás por eso se trabaja, yo siempre digo que hay muchas cosas que se trabajan en infantil mucho más que en primaria, porque como infantil es una etapa relativamente nueva, se ha creado en un momento en el que ya se entendía que había que trabajar a nivel personal, emocional con los niños. Primaria lleva muchos más años, cuando todavía solo era aprender a leer y escribir y los contenidos que fueran. Pero a la vez, yo creo que hoy en día es muy importante darse cuenta de son personas y es más importante trabajar a la persona que trabajar la parte académica, porque cuando la persona está bien, está en paz, está tranquila, es capaz de aprender muchísimo más que cuando está en estado de alerta constante, porque me va a caer bronca, porque no he hecho esto, porque me tengo que callar mis emociones y mis sentimientos. Entonces, claro, yo creo que ahí está el secreto, ¿no? El no olvidarse ni en primaria ni en secundaria, como estamos diciendo, que lo que estamos es trabajando con personas y formando a esa persona, esas personitas que nos necesitan en ese sentido. Y no es fácil porque no es algo que hayamos aprendido a hacer, ni siquiera con nosotros mismos en muchos casos, pero merece la pena, yo creo. Yo Mm, creo que sí. Y merece la pena, bueno, pues eso, empezar a mezclar un poquito, ¿no? sí. Materiales, tipos de aprendizaje, metodologías, y para ir perdiéndole el miedo, lo que siempre decimos. Un poquito de innovar mezclando, que no hay un método que sea válido al 100%. No, claro. No, no porque cada persona es diferente al resto, entonces es a cada uno lo suyo. Y esa es otra cosa, individualidad, que se trabaja mucho en infantil y a veces en primaria se olvida un poco y se piensa que todos los niños deberían estar más o menos al mismo nivel y que todos deberían llegar al mismo tiempo y que todos deberían, ¿sabes? No, no funciona así. No cambian, no dejan de ser cada uno de una forma en los 2 meses que pasa el verano de infantil a primaria. Ese es otro cambio. O los errores. El error en infantil es parte del proceso y muchas veces se llega a primaria, quizás no en primero, pero bueno, cada vez más. Quiero decir, sí En que tercero, ya te digo yo que es en tercero el a cambio partir de gordo. ahora es en tercero, ya, eso me lo he perdido yo en España, no sé, en otros países es primero. Pero eso, y de repente el error es un problema y no debería ser así. Entonces tienen miedo de equivocarse y no llegan a hacer aprendizajes profundos por ese miedo a equivocarse. Y hay muchas cosas más que podríamos explicar de diferencias, pero yo creo que os vamos a dejar la palabra en comentarios para que nos contéis Eso qué más es. cosas veis que deberían mantenerse de infantil a primaria.
Y hasta aquí nuestro programa. Hasta aquí, como siempre, nos quedamos cortos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo Hablando en Mar esto. Adiós. Adiós.